Marcelo, gracias por abrirnos la puerta del IAE, para seguir en nuestra propuesta de analizar, de ver, de estudiar las claves del prestigio, y en este caso específico hoy, y ahí van a apuntar nuestras preguntas, para ver las claves de cómo se instala en Argentina y se desarrolla una escuela de negocios. Por eso vamos a empezar para que vos nos des, y para la gente que no lo conoce sobre todo, nos des una definición básica de qué es una escuela de negocios, cuáles son los aspectos diferenciales de una escuela de negocios en este complejo mundo de los posgrados que hoy hay en Argentina. Sí, una escuela de dirección y negocios tiene básicamente un foco, y el foco es cómo formar personas para dirigir organizaciones básicamente orientadas a lo que se llaman los negocios. Aunque con el tiempo ese estudio de la dirección de organizaciones ha también permeado a otras instituciones, tanto públicas, semipúblicas u otras organizaciones privadas. De hecho, hoy es normal que en escuelas de negocios del mundo se formen políticos, porque están tratando de entender, hay una institución tan grande y tan importante como la empresa, pero también las claves del liderazgo, los fundamentos, también se repiten en distintos lugares. En definitiva, una escuela de dirección y negocios está apuntada a adquirir las herramientas, pero también los hábitos y entender las virtudes que tiene que tener y tiene que disponer quien va a liderar esas instituciones. En esta Argentina que está atravesando una marcada crisis de sistema de partidos políticos, a pocos días de las elecciones dejó un resultado que para muchos fue una sorpresa. ¿Vos creés que le vendría muy bien a muchos políticos cursar en una escuela de negocios para entender un poco más este concepto de cómo liderar una organización política, empresarial, social, etcétera? Este es uno de los cambios más fuertes que están sufriendo hoy lo que se llama el sistema de escuela de negocios o business schools en el mundo. Es decir, antes estaban como muy cerradas, y estaban hasta algunas con la idea de que había que estar apartados de la universidad. Hoy la tendencia es exactamente inversa. ¿Por qué? Porque dirigir una organización como la empresa es tal vez desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, casi más importante que desde el punto de vista económico. La empresa, por otro lado, no se hace en el vacío, se hace con políticas públicas, con sistemas regulatorios. Y esos sistemas públicos y sistemas regulatorios tienen que ser cada vez más consensuados. Con lo cual, prácticamente la lógica en economías que se desarrollan como corresponde es que el crecimiento profesional que uno puede seguir de los CEOs va casi en paralelo con el crecimiento de los estratos profesionales con los cuales tiene que ir analizando las regulaciones. Claro. Y el prestigio con el cual tiene que haber un regulador tiene que ser el mismo prestigio que tienen que tener los CEOs de ese mercado que está siendo regulado. Entonces, hoy por hoy, las escuelas de dirección y negocios también buscan crear esos ámbitos en donde se juntan lo público con lo privado, se junta también la empresa privada con el funcionamiento del tercer sector, y además, hoy por hoy, si hay algo que tiene que estar, diría, atento cualquier director de compañía, es cuáles son las tendencias sociales. En estos casi 30 años que vos estás trabajando acá, ¿vos creés que en este concepto de integrarse, de ver cómo la sociedad se fue desarrollando, porque viviste aspectos muy importantes de la historia argentina, ¿vos creés que cambió el concepto de cómo el IAE fue formando a sus alumnos? En estos 30 años, por poner una fecha, digamos, desde que se creó el IAE prácticamente hasta ahora, obviamente, cuando yo recuerdo los primeros años, eran fuertes condimentos técnicos. Uno mira los 80, principios de los 90, y era un conjunto a veces de clichés, de herramientas. Sí, sí, de modelos que venían del exterior. ¿De modelos? Bien, se veía que no había más remedio que aplicarlo si no quería ser exitoso. Sí, así es. Eso se ha ido, digamos, transformando, y hoy por hoy para nosotros, en nuestros programas, digamos, es muy importante, por ejemplo, que entiendan cada vez más cuáles son las claves del buen liderazgo, cuáles son las claves de lo que se llama ser una buena empresa socialmente responsable. Hoy por hoy, diría que los dos ejes son personas que tengan la capacidad de dirigir a las compañías de manera exitosa en los entornos turbulentos que nos toca vivir, que van a seguir siendo cada vez más turbulentos, o sea, eso no va a cambiar. Y bueno, el mundo es así. El mundo está turbulento. Desde el arca de Noé, que vivió todas las turbulencias hasta ahora, vamos a seguir con la turbulencia. Cada vez peor. Pero la otra cuestión es descubrir cada vez más cómo la empresa
es una institución que tiene que ser cada vez más respetada porque es una gran hacedora de la sociedad. Y perderle el miedo a decir, no, yo soy empresario o estoy... Porque a veces da la sensación como que los empresarios son los malos de la película. Y nuestra función hoy como Business School es decir, puede haber errores, los hay en muchas instituciones de la sociedad, públicas y privadas, pero que la empresa está llamada cada vez más a ser el gran creador de la sociedad, el gran hacedor de la sociedad, eso no cabe duda. Ahora, si es una institución con esa responsabilidad, tenemos que mostrarle a quienes se forman para trabajar como directivos de esas empresas cuál es su nuevo campo de responsabilidades. Esta visión humanística es lo que diferencia sustancialmente al egresado del IAE. Esto es lo que distingue hoy, si vos parás a un profesional de una escuela de negocios X de cualquier parte del mundo con un profesional de escuela de negocios egresado de IAE. En esta región sí, yo creo que sí. Lo noto porque le dedico muchos días del año a estar con ellos en diferentes lugares. Cada vez que tengo que hacer algún viaje por algún trabajo, voy permanentemente detectando a los antiguos alumnos y juntándome con ellos. En los horarios pueden ser hasta más insólitos. Y yo creo que sí, que es una diferencia. Yo pienso que los antiguos alumnos se sienten comprendidos, en el sentido de que cuando van descubriendo temas y preocupaciones nuevas, el IAE las va acompañando en desarrollarlas. Creo que cuando piden más cercanía, nosotros podemos trabajar más cercanos a ellos. Y por otro lado, también pensemos que en una sociedad que trabaja tan rápido, sobre todo el mundo de las empresas, es un mundo a veces un poco hostil, más hostil del que debería ser, sí. Encontrar ámbitos en donde se pueda dialogar, donde se pueda conversar, encontrarse con viejos amigos para compartir experiencias, no para negociar nada, encontrar profesores que van a tener todo el tiempo del mundo para entender una nueva situación. Qué sé yo, en la época del 2001, cuando vino ese crash que sufrieron muchos ejecutivos, tanto como otros dentro de la sociedad, que eran parte de este con la colaboración de antiguos alumnos se creó el CARL, era la Comisión de Antiguos para la Reinserción Laboral. Entonces había antiguos alumnos que eran expertos y habían sido directores de recursos humanos, que a los antiguos que estaban sin trabajo, se generó como una red social y acá se los ayudó a reinsertarse. Se los contuvo. Y ese fue un proceso autónomo, directivos, con profesores, es decir, y ese proceso fue un proceso fuertísimo de contención. No sé cuál fue el éxito técnico, cuántos se pudieron reinsertar, pero el hecho de que el IAE era el ámbito para pensar en cómo debería reinsertarse buena gente que había tenido el problema ese por la crisis del 2001, y es todo un avance, significa ¿no? es decir, esto es más que una escuela de negocios, es una institución, un conjunto de personas que van acompañando también a las personas en su proyecto de desarrollo personal. Comparándolo con otros países del mundo, ¿vos crees que en Argentina en estos 30 años, en este concepto, hemos crecido? Y las crisis estas que vos contaste, sí. Tenés el 2001, tenés el 89 de alguna manera, o sea, hay crisis, ¿no es cierto? La crisis política que estamos viviendo en este momento, que de alguna u otra manera se nota en la realidad. ¿Vos crees que esto nutre mucho más al Ejecutivo argentino? Sí, a ver, siempre hay aspectos positivos y aspectos negativos. El aspecto positivo, evidentemente, que hay que reconocer que los profesionales argentinos tienen una capacidad de adaptarse flexiblemente a los contextos mucho mejores que otros, ¿no? Más que el Arca de Noé. Efectivamente. Es muy turbulento. Eso desde ya, y eso es bueno, ayuda a sacar en muchos casos lo mejor que tiene uno, es decir, el espíritu solidario también, etcétera, etcétera. La parte negativa es que en el fondo las crisis recurrentes generan un entorno de desconfianza. Sí. Es decir, como siempre va a haber una crisis, ¿para qué me voy a preocupar por el largo plazo? Entonces hay una de cal y una de arena. Nuestro cometido durante estos años es tratar de mostrar una institución que a pesar de las crisis siempre estuvo creciendo y va a seguir creciendo. De esta pregunta no se salva nadie y de alguna manera se la hacemos a todo el mundo y tiene que ver con el prestigio. Mucho se ha hablado del prestigio en estos últimos años y las empresas compiten, ¿no? por analizar y por ver si han logrado trascender con reputación y con prestigio. ¿Vos crees que todo esto es un invento del marketing o es realmente importante para que una empresa sea exitosa en el mundo de los negocios? Tal vez una de
vicios del marketing, Sí. es que sabe direccionar los mensajes, Sí. y hasta buenas cosas, como puede ser el prestigio, puede ser manipulado. Por supuesto. Porque puede haber cosas que no sean prestigiosas y las puede vestir de prestigio. O como ha habido muchas compañías que han destruido prácticamente a nivel social lo que significa el concepto de una buena responsabilidad social corporativa por excesiva manipulación, digamos, mala manipulación. Pero también el marketing tiene cosas buenas, muchísimas cosas buenas, que es que realmente se conozca la verdad de muchas cuestiones. El prestigio es una cosa buena. Siempre decía un viejo periodista, que ya murió hace muchos años, cuando yo estaba con temas de competitividad y de que la Argentina no lograba en la década de los 90 tener un proyecto que yo consideraba de creación de valor, y entonces hablaba mucho con él y me conectaba con gente. Y un día que yo le expliqué unas ideas, me dice: mire, joven, usted no va a llegar a nada. Con lo cual era hiper motivante el comentario. Claro. Me dice, porque para poder hay que tener poder. Y eso me quedó grabado. El poder que puede tener una institución como esta, que en el fondo es una institución universitaria, es el prestigio. El prestigio de que decimos la verdad, porque estamos en la búsqueda de la verdad, esa es la esencia de la universidad, porque somos sólidos profesionalmente, porque creemos entender cuál es nuestra responsabilidad y la responsabilidad que tiene la empresa con la sociedad, porque en definitiva tratamos de que la gente vea lo que significa dirigir personas y tratar con personas. Bueno, por todo eso se va generando prestigio. Entonces yo creo que el prestigio es una cosa buena y hay que buscarlo, porque para muchas personas de la sociedad el prestigio es su poder para poder influir. Hay muchas personas del tercer sector que no tienen nada, casa empeñada a lo mejor, ¿no es cierto?, viviendo con lo justo, y sin embargo pueden hablar por televisión y dar un mensaje de cómo se soluciona un problema. ¿Por qué? Porque tienen prestigio, porque en definitiva responden también a una conducta muy íntegra. El prestigio va asociado mucho a la integridad, ¿no es cierto?, hacer lo que se dice, ¿no es cierto?, vivir como se pregona. Y este tal vez es uno de los puntos más centrales que hoy hay que cuidar desde el marketing. Mostrar como prestigioso lo que es prestigioso. Y aquello que no es prestigioso, que ni se les ocurra tratar de disfrazarlo, porque va a ser un daño enorme. Entonces yo creo que nosotros buscamos el prestigio, sí, pero no como un fin, sino que es un medio para poder ser escuchados, para poder atraer gente, para poder influir. Desde este concepto que vos estás planteando, ¿vos crees que se construyó el prestigio del IAE y lo seguís sosteniendo y lo siguen sosteniendo desde esta perspectiva? Sí, no voy a entrar en los números. Sin entrar pero sí diría en detalles. Que el IAE creo debe tener de las escuelas y universidades de la región los estándares más altos de lo que es inversión en desarrollo de profesores, inversión en tecnología educativa, inversión en compra de materiales de enseñanza, inversión en investigación. Y eso no lo decimos, porque eso es parte de nuestro trabajo y es parte de los recursos que tenemos que conseguir. Y con suerte hay mucha gente generosa que nos ayuda a conseguir esos recursos extras que necesitamos. ¿Por qué? Porque con eso se construye la excelencia. Si uno no invierte en profesores, si no invierte en desarrollos educativos, si no invierte en tecnología educativa, si no invierte en tener unas aulas como las que nosotros tenemos, ¿por qué vamos a hablar de prestigio? Seremos unos simples replicadores de técnicas que otro investigó, pero lo nuestro va exactamente por el lado contrario. Esto es lo que diferencia al IAE. Y por supuesto, tenemos muchos más temas para charlar, creo que va a quedar para otra entrevista, el tiempo se terminó. Lo único que te quedó algo en el tintero, algo que yo no te haya preguntado, algo que sea importante para detectar estas claves que tienen que ver con el prestigio y la forma de formar a los profesionales para que lo puedan aplicar en su vida profesional y laboral. Yo diría que sobre todo a mis colegas del mundo de la empresa y colegas del mundo educativo, sobre todo universitario y de posgrado, que demos la batalla por recuperar el prestigio de la dirigencia y el prestigio de la empresa. Y que demos la batalla también por mostrar cómo en Argentina la excelencia es posible. Vos decías, el IAE tiene 30 años. Yo cuando terminé mi Executive MBA, primer grupo del IAE, 22 personas apenas en una aula pequeñita, casi no tenemos segundo año por la famosa guerra de Malvinas. Eran todos profesores extranjeros y no querían venir. Después nos agarró Prambonex, nos agarraron todos los planes en el medio. Sin embargo, uno mira 30 años, y son 30 años de crecimiento,
la gente que viene acá mira un campus de la Universidad Austral, donde está el IAE, y ve un hospital magnífico, un centro de tecnología magnífico, una escuela de ingeniería magnífica construyéndose, y dicen, ¿y cómo se puede hacer esto? Si teóricamente, técnicamente en Argentina, con todo lo que pasó, era imposible. Todo es posible en los países, especialmente hoy si son países emergentes. Hay un potencial que hay que redescubrirlo. Y hoy por hoy es una de nuestras consignas. Todo el prestigio que hemos ganado y que se lo debemos en gran medida a los antiguos alumnos que nos representan muy bien una vez que pasaron por el IAE y están en el mundo laboral, tiene que servir para mostrar este campus como lo que es posible hacer con un poquitito de buena voluntad y constancia. Nada más que eso.